día, gente, ¿cómo están? Buen día. Buenísimo, buen día. ¿Cómo están todos? Buen día, Luz. Bueno, antes de que arranquemos, quiero hacer un pequeño comentario. Eh, no sé si alguien quiso conectarse al mail institucional ayer o a la página de la Facultad de Derecho de la UBA o a la biblioteca o al campus en un grupo de WhatsApp que tenemos con varios docentes. Otros profesores comentaron que pareciera como que la página está caída. Yo desde ayer no estoy pudiendo conectarme ni a la biblioteca, ni al campus, ni a la página, y de hecho tampoco me están dando el mail de la facultad, con lo cual si me estuvieron mandando mails ayer, no, no los pude ver. Las dos últimas clases de YouTube solo falta la última. Están subidas hasta la del 13. Me falta solo subir la del 16, que de hecho no la tengo. Sebastián, si la tenés y querés compartirla y querés compartir la de hoy, buenísimo. Al campus sí se puede ingresar desde Fígaro, la página no funciona, el acceso al SEA tampoco. Exacto, está... Ah, desde Fígaro sí se puede. Ok, voy a probar. Porque desde el campus, o sea, la página de facultad, no sé qué es lo que pasa, pero es como si estuviera caído. El mail no recibe ningún correo nuevo. De hecho, hoy a la mañana me mandé un mail desde otra cuenta a esa, nunca llegó. No sé, es raro. Con lo cual, si hay alguien que me haya mandado algún mail y no recibió respuesta, no es que no estoy contestando, solo tenía pendiente. El sábado vi el mail de Fernando Real
que lo contesté el domingo, pero con esto que no están dando, no sé si te llegó la respuesta o no, Fernando. En todo caso, confírmame ahora. Si no, te la envío desde mi Gmail personal. Y lo mismo para todos los demás. Si hay alguien que eh, tenga alguna duda, alguna consulta y me la haya mandado por la cuenta de @derecho y no llegó, eh, en todo caso me puede escribir a matías.benedit@gmail.com. Buenísimo. Porque no sé en qué momento había dejado de funcionar. ¿En qué momento dejó de funcionar? Ahí Luz también está compartiendo su mail, mluzhitters, se escribe mluz, hitters, @gmail.com, por si alguien quiere contactarla a ella para hacer alguna consulta también. Bien, ¿cómo están? Independientemente de esto. Vamos a seguir trabajando hoy con casos, ¿sí? Em, Ahí Fran también está dejando su mail, fjdasilvae@gmail.com. Bueno, estuvieron leyendo los casos, hicieron el ejercicio de ver si podían resolver los casos eh, directamente ustedes. Obviamente los vamos a charlar, obviamente los vamos a compartir, pero hicieron alguna prueba. Bien, buenísimo, Florencia. ¿Y qué te pareció? Bien, ¿qué dudas tenés? Buen día, Victoria. Vi que estuviste en una transmisión con Travieso. El E de reenvío fue el que más me costó. Ok, ahora vamos a llegar al reenvío. Cuestión previa y reenvío. Ahora que están viendo los ejercicios, ¿entienden por qué les decíamos eh, que el derecho internacional privado tiene una lógica distinta al resto de las materias? ¿Entienden lo que les decíamos al principio del cuatrimestre? De cómo requiere otra forma de pensar esta materia. Mm. Ah, em,
un comentario. Armé un Word, un documento, eh, para compartir con todos ustedes. Vamos a ver si se los puedo mostrar, porque de hecho lo quise subir ayer, fue justamente por eso que quise entrar al campus virtual. Lo quise compartir ayer con ustedes y no pude. Si ustedes se fijan, no sé si se llega a ver el reflejo de la luz. A ver, ahí. Ahí tienen todas las teorías y cómo va funcionando cada teoría. Esto va a estar subido en cuanto el campus virtual esté funcionando. Em, o no sé si tienen... No, no, no es para que lo vean bien y para que lo bajen, es solo para que tengan una pequeña noción de que estuve trabajando en esto. Para compartirlo con ustedes. Y... Pero el tema es que no está funcionando el campus. No sé, ¿ustedes tienen grupo de WhatsApp entre todos ustedes? Eh, Porque si tienen grupo de WhatsApp, yo puedo enviarle esto por mail a alguien y que ustedes lo compartan por WhatsApp. Perfecto. ¿Quieren decirme un mail de alguno de ustedes de los que estén en el grupo de WhatsApp? Se los mando en este momento y así tienen la información ya. Porque lo quise subir ayer y no estaba andando. Díganme un mail. Ok, ya te lo mando, Sebastián. Pero va a andar porque es una cuenta arroba derecho. Bueno, yo te lo mando. Decime ahora si llega. Un segundo. Ok, también te lo mando ahí. Sosa.92 arroba look.com. Y también se lo mando a Florencia Daniela Crespo arroba gmail.com. Bien, entonces ahí fue el mail. Avísenme si les llega el mail. Y si les llega el mail en este momento ya lo pueden compartir con todos los demás por el grupo de WhatsApp. Es un archivo liviano, son 180K, debería llegar rápido. Y si lo tienen, lo pueden compartir con todos. Buenísimo. Así todos lo tienen porque
creo que va a ayudar. Avísame cuando esté compartido en el grupo, así lo vemos un segundo. Ahí están agregando, te están pasando números para agregar a alguien. Perfecto. Ahí hay unos cuantos que están pidiendo que los agreguen. Bien, ¿todos lo pudieron abrir? Sí, creo que con esto de la cuarentena y que estamos juntando a todo el mundo, las dos convenciones son, ¿cómo es que dicen? Unidos a la distancia. Bueno, bueno. eh, ¿Quieren que veamos 2 segundos el documento que les envié? A ver, quiero probar una cosa. Bueno, em, hay mucha gente que no, a quien no le haya llegado el cuadro. Si quieren pongan thumbs down, pulgar para abajo, los que no tienen el cuadro. Así sé si podemos trabajar sobre esto o no. Cuadro, documento, PDF, como le quieran decir. Bueno, vamos a arrancar entonces con los casos. Si van recibiendo el cuadro y si quieren que charlemos del cuadro, lo vemos. Em, si no, lo vamos a ir viendo dos. ¿Qué? Formando. Pues un solo PDF que mandé hoy al mail. Bien. En verdad, son uno, 2, 3, 4, 5. Es un solo documento, son 5 cuadros. Ah, no sé qué mandaron.
Es un PDF de 2 hojas, exacto. Si abrís el PDF, vas a ver que son 2 hojas y ahí están las 5 teorías: jerarquización procesal sin influencia del derecho internacional privado, jerarquización real sin influencia del derecho internacional privado, jerarquización procesal con influencia del derecho internacional privado, jerarquización real con influencia del derecho internacional privado. Son 5 cuadros. Ujú, exacto. Bien, entonces, ok. Pero Sebastián, se lo mandaste al @derecho, no me está funcionando, porque no está funcionando la página de derecho. Así que en todo caso mandalo ahí al Gmail de donde te acabo de mandar el mail. Bien, entonces, como vamos a seguir trabajando ahora con cuestión previa, porque estamos con el segundo caso de cuestión previa, podemos hacer una mirada rápida al PowerPoint que les acabo de mandar, que va a ayudar a entender mejor estos conceptos. Y, y después sí vamos a ver el caso. Para todos aquellos a los que no les haya llegado, que no los hayan agregado al grupo de WhatsApp y no tengan todavía la información. Ah, mandaron 2 veces para los que se fueron agregando después al grupo de WhatsApp. Eso pasó. Ok. Les pido que sean pacientes, en todo caso después miran el cuadro y lo van a entender mejor. Calculo que durante el día de hoy o mañana em, la facultad va a hacer que funcione el campus y esto lo voy a subir al campus para que también tengan la información. Entonces, vamos primero a la teoría de la equiparación. Si ustedes ven el documento, van a ver que tenemos la cuestión previa y tenemos la cuestión principal. Y tenemos al juez abajo. Y el juez utiliza su propia norma indirecta para determinar el derecho aplicable a la cuestión principal y su propia norma indirecta para determinar el derecho aplicable a la cuestión previa. ¿Por qué equiparación? Porque ambos tienen el mismo nivel de peso relativo y porque en ambos casos estoy utilizando la norma indirecta del juez para determinar el derecho aplicable a una y a otra. Por eso equiparación, por eso funcionan de la misma manera. La equiparación es bastante simple, ¿sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Si vamos bien, pongan el thumbs up. Si hay alguna duda, pongan repetir equiparación o porque yo voy a ir avanzando, porque esto ya lo vimos. Es simplemente para que lo tengan y explicar qué fue lo que escribí ahí. Bien. Jerarquización procesal sin influencia del derecho internacional privado. Si ustedes se fijan, en la jerarquización yo dividí en la explicación primero los 2 casos sin influencia del derecho internacional privado, después los 2 casos con influencia del derecho internacional privado. Funcionan igual. Ahí vamos a agregar a Fran.
más divertido habiendo un intercambio entre dos personas. Fran, ¿cómo estás? Buen día. Fran, ¿me escuchas? ¿Todo bien? ¿Estamos Ahí bien? se ve. Bueno, Perfecto, bárbaro. como habrás ido escuchando, estamos explicando las teorías. Ahora estamos con la Perfecto, jerarquización sin influencia del derecho internacional privado. exacto, excelente. Ahí yo tengo que dar la mano a tu machete, así que si todos lo tienen van a ver Excelente. que es fácil de seguir, ¿entiendes? Sí, porque la verdad es que este tema, con esta explicación en cuadro, se simplifica mucho. Sin esta explicación, se complejiza demasiado. En- Exactamente. entonces, Haciéndolo así, cuando armaste, está bien. bien, entonces, tenemos la jerarquización procesal sin influencia del derecho internacional privado. Acá, ¿qué hacemos? Acá el juez tiene los dos temas. Tiene la cuestión previa y tiene la cuestión principal. Y dice, me importa más una de las dos. En este caso, ¿cuál me importa más? La principal. ¿Por qué? Porque priorizo el proceso. Entonces, si yo priorizo el proceso, lo más importante es el proceso de fondo que yo quiero resolver. Lo anecdótico es la cuestión previa, porque es una cuestión incidental dentro del proceso principal. Entonces, el juez prioriza la cuestión principal por sobre la previa. Toma su propia norma indirecta y utiliza su norma indirecta para determinar el derecho aplicable a la cuestión principal. Y ese derecho lo aplica en forma directa a la cuestión previa. No busca la norma indirecta. Aplica ese derecho de fondo a la cuestión previa. ¿Por qué? Porque es la cuestión jerárquicamente menos relevante. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá? ¿Se entiende mejor cómo va esto? Obviamente, en la jerarquización real es lo mismo, pero al revés. El juez prioriza la cuestión previa, utiliza su norma indirecta para determinar el derecho aplicable a la cuestión previa y utiliza el derecho de fondo determinado como aplicable a la cuestión previa para resolver la cuestión principal. ¿Hasta acá venimos bien? Ahí veo thumbs up, así que Hay algunos, pero veo pocos. En general, cuando se entiende bastante, como que empiezan a aparecer muchos muy rápido. Acá millones no de... está viendo tanto. Sí, Entonces así creo que que se está necesitando un momento para que la información se asiente. Ahí empiezan a procese. aparecer. Se Excelente, asienta la información y empiezan a subir los thumbs up. muy bien. Ahí van apareciendo Buenísimo. arolete. ¿Hay alguien que no haya entendido? No hay problema, volvemos, porque sé que este es un tema complejo. ¿Hay alguien que no haya entendido? ¿Hay alguien a quien no le haya quedado claro esto? Sí, si no se entiende esto, tampoco se entiende el caso, así que no tiene sentido avanzar si no se entiende. Esa es la Tal verdad. cual. No veo preguntas por ahora. No. Ahora agregamos la influencia del derecho internacional privado y tomamos primero la jerarquización procesal. Entonces, al igual que en la jerarquización procesal sin influencia del derecho internacional privado, nosotros tenemos al juez que utiliza su propia norma indirecta para determinar el derecho aplicable a la cuestión jerárquicamente más relevante,
que en este caso, por ser una jerarquización procesal, es la cuestión principal. Como jerarquizamos la cuestión principal y encontramos el derecho aplicable a la cuestión principal desde la norma indirecta del juez, acá, como sí tenemos la influencia del derecho internacional privado, ¿qué va a hacer el juez? Va a buscar en la cuestión principal, o mejor dicho, va a buscar en el derecho aplicable a la cuestión principal la norma indirecta que determine el derecho aplicable a la cuestión previa. ¿Se entiende esto? ¿Y se entiende por qué aparece la influencia del derecho internacional privado? Porque cuando lo veíamos sin influencia del derecho internacional privado, que era de hecho la solución del caso Ponucanamale, eh, lo que teníamos era que el derecho aplicable o el derecho que surgía como aplicable según la norma indirecta del juez cuando se determinaba la norma de la cuestión jerárquicamente más relevante, pasaba a ser el mismo derecho aplicable a la cuestión jerárquicamente menos relevante. Acá le agregamos la búsqueda de la norma indirecta, ¿sí? Entonces, como agregamos esa búsqueda de la norma indirecta, aparece esa influencia del derecho internacional privado, o mejor dicho, como agregamos la influencia del derecho internacional privado, aparece la búsqueda de la norma indirecta. Ya no, directo. Profe, lo que puede pasar es que la norma indirecta de la cuestión previa me puede enviar a un derecho extranjero. Exacto, sí, obviamente. Es lo que, claro, es lo que justamente puede pasar a partir de la influencia del derecho internacional privado. Claro, acá las soluciones pueden ser miles, o sea, las soluciones concretas a los casos es muy loco porque, como veíamos el jueves, si nosotros íbamos por la equiparación o si nosotros íbamos por la por alguna de las variantes de jerarquización con influencia del derecho internacional privado, la solución concreta era la misma, con lo cual nosotros solo viendo la solución y el camino que tomó el juez, sin hablar con el juez no podíamos saber, acá eligió equiparación o acá eligió jerarquización, porque en definitiva nosotros solo tenemos la foto del resultado, no tenemos la película del camino. Exactamente. Si nosotros vemos la película, podemos llegar desde distintas películas a la misma foto final, pero puede ser que no también. El resultado puede ser distinto. Entonces, por eso es importante conocer estos procesos, conocer estos caminos, porque estos distintos caminos nos pueden dar resultados distintos. Nos pueden dar resultados iguales, pero nos pueden dar resultados distintos. Obviamente, si vamos al último punto, es la jerarquización real con influencia del derecho internacional privado. El camino es igual, pero al revés, es decir, el juez toma su norma indirecta, determina el derecho aplicable a la cuestión jerárquicamente más relevante, que en este caso sería la cuestión previa. Eh, Ahí busca la norma indirecta aplicable a la cuestión jerárquicamente menos relevante, que en este caso sería la cuestión principal, busca el derecho aplicable a esa cuestión principal y lo aplica. ¿Sí? Cuando lo vemos así en estos cuadros queda como bastante más fácil el tema. Sí. ¿Se entiende mejor ahora toda esta cuestión? ¿Se entiende mejor todo el dilema y todo el ida y vuelta de, y el funcionamiento de esto? No hay problema, Malvina, a todos nos ha pasado alguna vez. Bien, buenísimo. Veo bastante aprobación. Me gusta esto. Bien, sí, positivo.
Es que es clave tener el gráfico y poder verlo con las líneas porque es mucho más esquemático, es mucho más simple de visualizar. Este, Tal cual. Si no, es imposible. Y como les digo siempre, parece que digo muchísima información, pero porque cuando ustedes lo ven así en estos cuadros, lo que hacen es rellenar cada uno de estos puntitos. Ustedes dicen, el juez utiliza su norma indirecta para determinar el derecho aplicable a la cuestión jerárquicamente más relevante, que es la cuestión previa, y ahí busca la norma indirecta para determinar el derecho aplicable a la cuestión jerárquicamente menos relevante, que es la cuestión principal. Y cuando o sea, todo fluye porque lo ven y solamente completan, esta es la cuestión jerárquicamente más relevante, esta es la menos relevante, porque la flecha me lleva para allá y me lleva para allá. Entonces, em, se hay muchas más simplifica opciones. mucho. Claro, después de salir usar el cuadro para armarse ejemplos en cada caso. Exacto, lo que dice Luz. Luz y Fran ya sufrieron todo esto cuando fueron alumnos de la comisión. eh, por eso No se tienen. sufrió tanto, Esta no fue la pero, que se sufrió, pero no teníamos este Word, este cuadro no lo teníamos. Lo digo para nuestra defensa, porque pero lo escribí en el pizarrón. sí, es verdad, es verdad. Es verdad, En con el, eso pi- estábamos quedados. en el pizarrón estaba escrito porque teníamos clases presenciales. Exactamente. Ahí Bien, zafábamos. bien. Entonces, ¿se entiende mejor el problema de la cuestión previa? Ahora sí podemos pasar al caso. Claro, tenemos la pizarra. Pizarre y fibrón. Sí, aparte de esta clase, ustedes vieron que yo no soy fanático de usar el pizarrón, pero en esta clase siempre lo uso. Es imposible no usarlo. Es imposible no usarlo. Y ahí despegaba tu ataque artístico. No, el ataque artístico llega con los cinco terms y con el barquito. Uh, ese quiero que no se lo pierda nadie. No, no, el barco de los cinco terms es como mi momento artístico del cuatrimestre. La borda del Bien, va, todo, todo. No falta ningún detalle. todo. ¿Querés tomar vos la posta con el caso, Fran? Dale, como quieras, estábamos con el segundo caso, ¿no? De reenvío. Sí, con el caso B de cuestión previa, A ver, el de perdón. la legitimación adoptiva. Déjame que lo estoy encontrando. Ahí está. Bueno, creo que todos lo recuerdan y todos lo tienen bien leído. Faltaban las últimas tres preguntas, ¿no? Es Este creo bastante que no lo largo este. llegamos a, no, en este no llegamos a hacer nada. El, Ah, ok. sí, creo que había quedado alguna pregunta del caso anterior, pero vamos directamente con el B, Ok. Ok, ok. con el de Lea el la caso. Bueno, legitimación adoptiva. supongo que todos lo leyeron, El pero matrimonio por las dudas, brasileño, sin hijos, y todo el mundo lo leyó, ¿no? díganos si quieren un minuto para repasarlo y releerlo. Así estamos todos más o menos en la misma página. Pero bueno, lo podemos ir resumiendo sintéticamente con las primeras oraciones. En realidad, un matrimonio brasileño sin hijos que está en Chile, decide adoptar, legitimada adoptivamente a un adolescente de 14 años, chileno también, domiciliado en Santiago de Chile, abandonado por sus padres. Acá tenemos varios puntos fundamentales y si hacemos el caminito que les había explicado en la primera clase la doctora Giavarini. Entonces, si hacemos ese caminito acá tendríamos que ya ir desglosando bastante información sobre elementos que nos pueden importar para resolver este caso, ¿no? Ujú. Así que si quiere alguno los puede ir escribiendo, puede ir haciendo una enumeración y lo vamos viendo con base en eso. La segunda oración también tiene elementos bastante importantes que hizo un juez chileno tras verificar que se cumplieran todos los recaudos exigidos por la ley chilena, autoriza la legitimación adoptiva. Ahí tenemos otro punto importante. Y 5 años más tarde, el padre es trasladado a Francia por trabajo, mudándose con él, su mujer y su hijo. O sea, se van todos a Francia. Ahí tenemos otro punto importante. No sé si Ujú. alguien los estará escribiendo.
Un año más tarde el matrimonio fallece en un accidente automovilístico dejando bienes en Brasil y en Argentina, ¿sí? Y el hijo inicia la sucesión en Argentina respecto de 2 inmuebles situados en Buenos Aires, invocando el carácter de único heredero. Ahí ya sabemos que vamos a tener un problema. Los hermanos del padre, que estaban en Brasil, se presentan en la sucesión, que es acá en Argentina, como ya dijimos, y desconocen la vocación sucesoria del hijo. Entonces ahí ya sabemos más o menos acá, de lo que ya leímos hasta ahora, ya más o menos podemos imaginar cuál es la cuestión previa, cuál va a ser la cuestión principal del caso que va a resolverse, ¿no? Y ya más o menos con lo que dijimos tenemos un punteo de las normativas que podrían ser aplicables a cada una de las cuestiones. Afirman Claro que que eso el es ya hijo... la primera pregunta. Exactamente, exactamente. Afirman que el hijo no tiene legitimación adoptiva porque el derecho brasileño no acepta, antes del 91, ya fíjense, hace un tiempito, la adopción plena de menores que tengan más de 7 años de edad. Por supuesto, este sujeto tenía, como ya dijimos al principio, 14 años, ¿no? Acá dice Ujú. que no se permitía la adopción plena de menores que tengan más de 7 años de edad. Vemos que acá, por supuesto, hay un problema. Consideran que la legitimación adoptiva debe regirse por la ley de la nacionalidad de los adoptantes. Habíamos dicho que el matrimonio era brasileño, recuérdenlo, como lo establece el derecho francés aplicable a la sucesión. ¿Sí? Acá ya tenemos muchísimos elementos que si alguno ha estado escribiéndolos, me imagino que les habrá llevado un tiempo, pero si cortaban y pegaban quizás lo podían tener rápido, pero bueno, no sé si alguno lo estará mandando, les doy 10 segunditos para ver si alguno lo hizo. Después tenemos, digamos, lo que es toda la mención de la normativa aplicable, ¿no? El caso ya nos trae cuáles son las normas del Código Civil viejo, ¿no? Que aplicaban para este caso y la norma actualizada con lo que dice el Código Civil y Comercial de la Nación. En este caso, entonces, teniendo en cuenta que este caso tiene puntos de contacto con todos esos ordenamientos, vamos a tener que ver a cuáles nos remitimos para la cuestión previa y para la cuestión principal, previo a que definamos, por supuesto, cuál es la cuestión previa y cuál es la cuestión principal, ¿no? Entonces, siguiendo los pasos que habíamos visto para trabajar los casos, deberíamos entonces saber cuáles son los elementos importantes que a nosotros nos interesan, cuáles son los puntos de contacto que hay en este caso, estos elementos de extranjería que podemos extraer, y a partir de eso ir viendo las preguntas, ¿no? Ujú. La primera pregunta, no sé si hasta acá queda alguna duda, si alguno tiene alguna duda del caso o de algo, Como, supongo que ya todos lo como entendieron. siempre, chicos, si en algún momento aparece alguna duda, no esperen a que nosotros preguntemos si hay alguna duda, porque como hay un delay, en cuanto ustedes tienen una duda, nosotros lo podemos incorporar a lo que venimos diciendo. Si, si ustedes esperan a que nosotros preguntemos y tenemos que esperar el delay que implica todo este proceso, se vuelve más largo. Entonces, la verdad es que es preferible que lo aprovechemos de esta forma. Exactamente, exactamente. Así que si alguno tiene alguna duda, seguro que ya todos lo leyeron y lo respondieron a este caso. No duden en ir mandándolas a medida que vayan surgiendo con lo que vamos diciendo, ¿no? Así que bueno, Ujú. podemos avanzar con la primera pregunta, que en realidad es un punto sobre el cual se derivan varias preguntas. Vamos con el punto 2 y el 2A. En carácter internacional a los herederos del causante. Responda las siguientes preguntas, ¿no? Entonces ya ustedes ya saben que son el juez y tienen que responder las siguientes preguntas como si se les planteara el caso en sus propios juzgados. Y en todos los casos, por supuesto, justifican, ¿no? Si usted fuera el juez argentino y tuviera que llegar adelante el proceso sucesorio, ¿qué ley aplicaría? Fundamente su respuesta con base en las normas de derecho internacional privado actualmente vigentes en nuestro ordenamiento jurídico, que básicamente es lo que vimos con Matías en clase. Así que les doy algún minutito para que vayan algunos formulando y pasando sus respuestas, que ya las deben tener hechas, pero que las vayan poniendo y las vamos comentando a medida que van surgiendo. Fran, sorry, una cosa. Leíste Sí, las preguntas del caso de las consignas de reenvío, no las preguntas de... Pues las preguntas están arriba, perdón. no abajo. Claro, yo me fui.
Ahí está, me parecía, ¿sabes qué me parecía raro cuando vi la pregunta del proceso sucesorio? Pero ahí está, claro, están arriba. Responda a las siguientes preguntas. Justifique su respuesta. Bueno, en realidad la dinámica es la misma, ¿no? Pero la primera pregunta es la que planteábamos recién como lo primero, de las primeras cosas que había que resolver, ¿no? Que cuáles son las dos grandes cuestiones que el juez debe resolver. Ahí está, ahí estamos. ¿Cuáles son las dos grandes cuestiones sobre las cuales deberíamos fijar el derecho aplicable, que es lo que estamos discutiendo acá, ¿no? En este caso que titulamos que trata de cuestión previa, con lo cual con eso tenemos bastantes pistas. Entonces, ¿cuáles son las dos grandes cuestiones que el juez debe resolver? Ahí estoy viendo que aparecen algunas respuestas. Ahí Florencia dice, si la opción es válida o no, es una cuestión a resolver. Si la Exacto. opción es válida. Ok, eso como dos cuestiones. Uno como si la adopción es válida y la otra cuestión es si la cuestión a resolver. Ahí veo que está El derecho apareciendo. aplicable a a la sucesión y si es válida o no la opción. Exacto. Ahí, joya previa si la adopción es válida. Ahora todavía no estamos diciendo, digamos, cuál es la cuestión previa, por supuesto que, bueno, tiene un sentido lo que están diciendo, pero las dos Ujú. cuestiones a resolver entonces, lógicamente, son la sucesión y la cuestión de la validez de la adopción, La ¿no? opción. Eso, por ahora veo que no tenemos problemas entonces con el entendimiento del caso en ese sentido. Muy bien, cuestión principal, ok. Ahora, ¿cuál debe resolver en forma previa? Esta es la pregunta que ya algunos vienen contestando, poniendo cuál es la cuestión principal o la cuestión previa, pero ¿cuál es la cuestión que debe resolverse en forma previa? Y la pregunta C también la vamos a meter en este combo. La resolución de la cuestión previa, ¿ejerce influencia sobre la resolución de la cuestión principal? ¿Sí? Entonces, primero, ¿cuál es la cuestión previa? Y segundo, ¿esa cuestión previa tiene influencia sobre lo que vamos a resolver como cuestión principal del caso? Y acá los quiero ver, vayan escribiendo. Y que la Cuestión cuestión principal, previa es la opción, ya lo vienen diciendo todos, con lo cual claramente lo sí. dicen, Eh, la excelente. cuestión previa es la opción. Ahora, ¿esa cuestión previa influye en la resolución de la cuestión principal? Por eso les agregué, así que los quiero ver con si ejerce. Ok. ¿Qué más? Si tiene influencia, sí, porque ahí se va a saber si tiene vocación hereditaria o no. Perfecto. Veo que es unánime. A ver si ejerce influencia, si no es válida, la otra. Ujú. No tiene derechos hereditarios. Bueno, es bastante deducible desde el punto de vista lógico, ¿no? O sea, es lo que ponen acá. Si en realidad no es válida la adopción, entonces el adoptante no tendría derechos, entonces por supuesto que va a tener influencia sobre la cuestión que estamos diciendo que es principal, que es en sí el proceso sucesorio. Tal Muy cual. bien, entonces avanzamos con la pregunta de que obviamente dice cuál es el derecho aplicable a la sucesión. Entonces determinamos cuál era el derecho aplicable a la cuestión previa en realidad, o todavía no dijimos nada sobre eso. ¿Qué piensan sobre este punto? ¿Cuál es el derecho aplicable a la sucesión? Y tengamos en cuenta lo que dijimos sobre la respuesta anterior también, quizás puede eventualmente tener algún tipo de influencia. Los leo, ¿eh? Así que los leemos, así que vayan escribiendo y Sí, sí, justo esta es la parte como, porque acá sí ya empieza, hasta ahora venimos con, ¿cuál es la cuestión previa? Sí, obviamente la opción, que es fácil. Em, ya, Podría llegar a ocurrir que alguna cuestión previa no tenga relevancia en la influencia de la cuestión principal. Siempre va a tener influencia, pero es poco probable. Podría darse algún supuesto en donde todas las respuestas de la cuestión previa te lleven al mismo lugar, pero justamente si se plantea una cuestión previa en general, va a tener una bien, influencia. Si no, no lo exacto. planteas. Quizás en menor o mayor medida, pero necesariamente se plantea en ese proceso es porque tiene relación con el proceso, de alguna manera. Este, Entonces, ahora sí, empezamos con em, qué normas indirectas vamos a hacer jugar. Y acá sí empezamos a hacer jugar la equiparación y la jerarquización.
Y con base en lo que adoptemos vamos a tener las respuestas, ¿no? Por Tal algo cual. también el caso les muestra cuáles son todas las normas de cada uno de los ordenamientos jurídicos, así que con eso tenemos que jugar un poco. Entonces, ¿cuál es el derecho aplicable a la sucesión? Tengan en cuenta lo que acaba de decir Matías recién, procesenlo un poco y vayan mandando. Ahí ponen, puede ocurrir en un Ah, caso que la cuestión... Ah, es era que la que respondí. contestamos recién. Bárbaro. Silencio. Esos son los peores momentos, ¿viste? Cuando decís, no sé si están pensando, no sé si no se entendió nada, no sé Claro. si están escribiendo, porque viste que acá no te aparece cuando están escribiendo. Puede ser que sea por el Código Civil y Comercial competente del juez del último homicidio del causante, salvo para los bienes todos en Argentina. Ok, el derecho perteneciente al último homicidio del causante. Yo puse que el derecho aplicable a la asociación es el francés por el artículo 2644. Chilena. Ok, Bueno, me gusta que tenemos variedad. sí. El tema es cómo lo justifican, porque si nos ponen chilena o francesa o lo que fuere, en realidad lo que deberíamos tener en más consideración es cuál es el fundamento que le estamos dando para el criterio que a ustedes les permite llegar a sus conclusiones, ¿no? Ujú. Entonces, si uno pone francesa o chilena o Código Civil y Comercial de la Nación, lo que fuere, traten de darnos una explicación mínima o cuál es la teoría que al menos están usando para poder llegar a esa conclusión, que eso es lo que realmente más nos importa, ¿no? Que se pueda hacer ese razonamiento a partir de las teorías que fuimos viendo y Ujú. que en base a eso lleguen a la conclusión de la normativa aplicable. Claro. Así que los que pusieron algunas cosas que pueden estar más que bien, algunos, Ujú. eh, vayan poniendo. Para los inmuebles se aplica la ley argentina. ¿Según qué? Sí, de hecho, hay normas que dicen eso. ¿Alguno cree que esta es una respuesta que puede depender de la teoría que usemos, que es una respuesta que tiene más de una respuesta? Perdón, que es una pregunta que tiene más de una respuesta. Eh, Quizás alguno está pensando, bueno, si voy por acá llego a una conclusión, si voy por acá llego a otra conclusión. Eh, no desestimen esas cosas. Ujú. Veo que muchos igual están hablando de la jurisdicción y del juez competente. Acá nos estamos tratando de centrar más que nada en cuál es el derecho aplicable primero a la Exacto. sucesión y estamos planteando un caso en el que, digamos, todo ha caído ya en las manos de un juez argentino. Ustedes, como dice el caso, perdón, argentino o chileno dije. El Ahí juez es está, argentino. es argentino, exactamente. Entonces, pensemos que acá no tenemos un problema o un conflicto de juez competente, sino que lo que estamos analizando es, una vez que ustedes ya tienen el caso como jueces competentes, quizás o no, eventualmente se verá, pero lo que estamos tratando de dilucidar ahora es cuál es la norma que ustedes van a decir, bueno, con base en esto tengo que determinar esta cuestión, con base en esto tengo que determinar esta cuestión. Y ahí vamos a ver cómo juegan las distintas teorías que explicó Matías ya en una clase anterior y hoy de vuelta un poco sucintamente, pero con el cuadro más claro. Ujú. Con eso tenemos que decir cuál es la ley aplicable. Entonces, céntrense en eso, no en temas de juez competente. Insisto en una cosa más, que ahí estoy viendo un comentario, no queremos que nos den la respuesta del caso analizando las normas de los artículos o los artículos de las normas aplicables, queremos que nos digan cuál es la que tienen que aplicar para la cuestión, para la sucesión, cuál es el ordenamiento jurídico que nos da las normas que vamos a aplicar a la sucesión. Esa es la pregunta concreta y la pregunta que por supuesto sigue es ¿por qué? ¿No? Obviamente, Claro. ¿qué es lo que les permite llegar a esa conclusión?
Ley del último domicilio del causante. Bien, creo que conviene, Fran, que tomemos un poco la posta porque La respecto a los página. bienes inmuebles en Argentina, derecho argentino y el resto de los bienes, el derecho francés. Ok, bien. Nosotros dijimos que tenemos varias normas acá. Tenemos la legislación argentina, que ya hablamos que ya vamos a ver qué dice. Después tenemos la legislación francesa que dice el derecho internacional privado francés somete la validez de la adopción y de la legitimación adoptiva a la ley de la nacionalidad del adoptante por aplicación del artículo tercero. Em, ok, acá es toda la normativa relativa a la adopción, porque la ley chilena dice la validez de la legitimación adoptiva. em, y después la ley brasileña habla del tema de los menores. Bien, acá hay varias cuestiones. Por un lado tenemos que ver en cuál va a ser el derecho aplicable a la sucesión. Estoy con problemas felinos. Disculpen un segundo. Seguimos el tema porque necesito ordenar un poco las cosas. Seguimos. Muy bien, tranqui. Eh, Primero, igual, antes de avanzar con una explicación, quiero preguntarles si en realidad tienen alguna duda sobre qué es lo que estamos preguntando o si tienen alguna duda del concepto de fondo que tienen que comprender para poder responder a la pregunta, porque me parece que ahí está un poco el meollo de todo esto, ¿no? La pregunta en sí no es tan compleja, es bastante simple, porque la pregunta es muy puntual, es cuál es la ley que aplicamos a la sucesión, si tenemos la sucesión en nuestro escritorio. Y la pregunta siguiente es, bueno, ¿cuál es la teoría o cuál es, digamos, la estructura de pensamiento que nos lleva a receptar o a ir a buscar esa normativa o ese ordenamiento jurídico para responder la cuestión? Y ahí Mati les va a dar de vuelta un poco, digamos, la vuelta de tuerca que hay que darle, Mati, ahí te paso de vuelta, Sí, para poder llegar a esta respuesta, ¿no? De manera correcta y quizás alguno de ustedes piense, bueno, para mí es el derecho chileno por esto, para mí es el derecho francés por aquello. Bueno, por ahí las dos son razonamientos lógicos y válidos, pero bueno, lo que quiero saber es si entienden o no la pregunta y si entienden o no los conceptos que tenemos que tener en cuenta para poder responder lo que le estamos preguntando. Mati, todo tuyo. bueno, sí, ahí Victoria hace un comentario importante que es en materia sucesoria respecto de los bienes inmuebles en argentino, hay una norma internacionalmente imperativa, con lo cual efectivamente respecto de los bienes inmuebles en Argentina, sí o sí vamos a aplicar el derecho argentino. Respecto del resto de los bienes, los bienes que están en Brasil, ahí vamos a tener que ver qué dice el derecho francés y qué dice el derecho brasileño. Por ahí el derecho brasileño tiene una norma similar a la norma argentina que dice que la materia sucesoria respecto de los bienes en Brasil se tiene que resolver de acuerdo a la ley brasileña. Y el derecho francés puede decir ley de la nacionalidad, puede decir ley del lugar en donde se encuentran los bienes, puede decir ley del último domicilio. Hay distintos criterios, entonces ahí vamos a tener que ver qué dice el derecho francés. Sobre todo también acá vamos a tener que tener en cuenta que de hecho no fue una pregunta, pero fue algo que nos quedan 20 segundos, ahora vamos a tener que cortar y volver, pero también eventualmente vamos a tener que hablar del juez, el juez competente. Y ahora corto y volvemos, un segundo.